Y con las tardes de Altamira, este evento que hacemos alguna tarde cuando tiene sentido hacerla, y hoy tiene más sentido que nunca. Caré este año pues cumple 40 años de actividad, de publicar libros, y tenemos aquí a dos de las culpables de que podamos estar 40 años después aquí, que se dice pronto. A dos no, a ver, varios de ustedes también, allá hay otra. Sí, pero las primeras. Allá hay otra. Las primeras y quizás, y evidentemente falta una, que es Verónica Uribe, que voy a leer un pequeño texto que envió para no dejarla fuera de este sarao, pues, porque creo que tiene sentido hacerlo. Cuando publicamos nuestros primeros libros, dice Verónica, nunca pensé que llegaríamos a cumplir 40 años en este oficio. En los convulsionados 70 del siglo pasado, más bien me preguntaba si acaso estaría viva al llegar el lejanísimo 2000. Y hay que ver cómo se deslizaron los años, imperceptibles y traicioneros. Llenos aquí, como siempre, con los mismos titubeos, las mismas dudas, las mismas ilusiones y el mismo contentamiento al ver cómo avanza un nuevo libro, el próximo proyecto. Aunque hayamos editado más de 400 títulos, cada libro continúa siendo el primero. De los primeros tiempos, Cristina Correro, que agradecemos mucho que sea maestra de ceremonia soy yo, la entrevistadora, de quien pues le va a dar la palabra a Carmen Diana y a Mónica, que agradecemos que haya viajado desde Alemania para reencontrarse con ella después de muchos años. Pues adelante, gracias. Carmen Diana de Arden y Mónica Doper son dos figuras de esta casa. Yo no diría culpables, dejémoslo en figuras. Con su saber, su entusiasmo y su olfato hemos podido acceder y leer a obras que ya entran en el canon del álbum infantil. Cuando Irene y Pablo me llamaron para realizar esta entrevista, enseguida les dije que sí. Los 40 años de historia de esta casa merecían una charla con dos de sus pioneras. Y es que hoy queremos saber más de estas dos figuras. La primera, directora de arte. Y la segunda, nuestra Carmen Balcells, o Úrsula Nordström, de la edición infantil iberoamericana. Dos mujeres que no están aún en la historia de los libros porque la están pintando o escribiendo con su maestría y saber hacer en su día a día. Carmen Diana, Curusa, Mónica Doper son nombres que suenan muy internacionales. ¿Nos pueden contar un poco sus orígenes? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde se educaron? Y si en sus casas, en sus infancias, en su pasado se respiraba este arte y esta literatura que nos han sabido transmitir en sus obras. Yo nací en Caracas, me eduqué en Costa Rica, en Caracas, en Estados Unidos y en Canadá, en muchas partes. Crecí en una casa llena de libros y de música. Mi padre era un gran lector y mi madre era una gran contadora de cuentos. Cuando estuvimos en el exilio en Costa Rica, mi padre lo exiliaron durante la dictadura de Pérez Jiménez. Yo tenía como 8 años. Y en la casa donde estábamos había un lote vacío con una hierba muy alta. Y ahí se escondían los niños del barrio a tirarnos piedras, porque le habían dicho, como dicen ahora también, que los venezolanos del exilio eran todos muy malos. Yo, por supuesto, les tiraba las piedras de vuelta. Mi mamá, en cambio, salió a contarles cuentos y a darles perros calientes, y así los conquistó. Y mi papá los conquistó prestándole libros de ciencia ficción que él tenía. Y bueno, a través de los años hemos sido muy amigos, todos esos niñitos que primero nos tiraban piedras. ¿Y por qué Curusa? ¿De dónde viene Curusa? Curusa viene de un sobrenombre que me puso un tío mío, que le ponía sobrenombres a toda la familia, de manera que en mi familia somos Pitu, Yico, Eli, Piojo. No nos conocemos por los nombres con que nos bautizaron. Es más, cuando mi mamá a mí me llama Carmen Diana, yo sé que estoy en problemas. Algo hice que no le gustó.
Vengo de una familia llena de sobrenombres. Mónica. Bueno, yo nací en Alemania en el año 40, 1940, y crecí en una fase de posguerra y de Guerra Fría en Europa, y con todo lo que implicaba eso en los adultos, en el comportamiento de los adultos. Había un hambre tremendo de cultura después de la caída de la dictadura nazi, y se imprimían libros en forma de periódico, así, de este tamaño, y papel periódico. Eso fue el inicio, el reinicio de una atmósfera cultural. Recién después se llegaron a conocer pintores de la pintura del siglo XX, porque todo eso estaba vedado. Y la gente estaba desconectada de la cultura internacional que la rodeaba, ¿no? Pero este inicio, esa fiebre de reanudar una cosa cultural, fue totalmente aniquilada por el llamado milagro económico alemán, que la gente se volvió hacia la comida. Comían, consumían lo que podían, entonces compraban carros, se fueron a Italia a hacer vacaciones, y todo esto se comió, todo el esfuerzo cultural en mi casa, por ejemplo. Así que yo era la única, por ejemplo, que tocaba piano, música clásica, porque estaba el piano de mi abuelo, que era maestro, pero todo lo demás estaba como borrado del mapa. Entonces yo estudié pintura en 3 escuelas de artes plásticas y quería ser pintora. Y cuando ya me tocó terminar los estudios, felizmente mi esposo decidió emigrar a Venezuela. Así que me evité todo el problema de entrar en una vida profesional que en Alemania está horrible porque es muy competitivo y te dicen primero que tú no sirves para nada. ¿Eh? Todo lo demás sabe más. Entonces te quitan el aliento. Y para mí, entonces, Venezuela fue todo lo contrario. Decían, tú eres alemana, tú sabes hacer eso. Yo no me acuerdo. Entonces me obligaban a aprender a la fuerza, porque esto se esperaba de mí. Para mí fue fabuloso porque me provocó un esfuerzo tremendo y un crecimiento así, que yo todavía se lo agradezco a Venezuela. ¿Y tú, Carmen Diana, dónde te formaste? ¿En Canadá? En Canadá, en Costa Rica, en Caracas y en Pero Estados para Unidos. llegar a ser editora, ¿realizaste estudios específicos en Canadá? Yo estudié antropología en la universidad, pero nos mandaron a Verónica y a mí a Estados Unidos a 2 editoriales muy buenas para que hiciéramos pasantías cuando decidimos montar Ecaré. Y fue allí donde surgió el proyecto editorial. No, bueno, el proyecto ya escrito, pero surgió antes porque Virginia Betancourt, que era entonces la directora del Banco del Libro, ella quería editar libros. Ella se iba más hacia los libros de texto, porque quería hacer un buen libro de texto, que en esa época en Venezuela no habían buenos libros de texto. Yo quería hacer una editorial de libros de ficción, de libros de todo tipo, y entonces, bueno, la convencí de que no, que le hiciéramos lo que es Ecaré ahora, ese tipo de editorial. Y para prepararse se fueron a hacer la pasantía a Estados Unidos. Sí, bueno, yo desde que tenía 16 años quería trabajar en una editorial. Así. Desde que sí. Visionario. Yo quiero para ya libros, hacer libros, editar libros. Es más, cuando yo estudiaba en la universidad en Canadá, que me tenía que devolver vía Nueva York, yo me iba y me paraba frente a la puerta de las grandes editoriales
pensando, ¿entro o no entro a pedir trabajo? Y nunca me atreví. Y Mónica, ¿tú cómo llegaste a ECARE? ¿Cómo y cuándo? Porque llegáis o sea, acabas tus estudios de arte en Alemania, llegáis Sí. a Venezuela. Llegué aquí y yo llegué a todas las cosas por casualidad, creo. Primero entré al Instituto de Diseño en Caracas para dar clase y no sabía nada de diseño. Se esperaba que yo sí sabía porque había estudiado en Alemania, pero realmente yo fui aprendiendo con los alumnos. Pero enseñabas a ver, eras una magnífica profesora. Sí. No sé. Fuiste No sé. alumna Yo fui suya. alumna de Mónica. No sé. Además, eso de que estaba aprendiendo, nunca lo supimos, Verónica y yo, porque ella era muy definida. Eso era fue así. mucho más tarde, ya me había despabilado. Porque yo llegué a Venezuela una niña tímida y muy introvertida. Entonces me curaron de eso. Que carece curado. Felizmente. Entonces, en el instituto había un excelente jefe de departamento, Manuel Espinosa, que también tenía contacto con el Banco Libro. Y a través de él, años más tarde, cuando ellos empezaron, él me recomendó al Banco Libro y así llegué a ECARE sin haber hecho libros nunca, como ustedes también. Éramos todas unas novatas completamente. Y eso era lo rico también, ¿no? Sí, fue buenísimo. ¿Y la génesis del nombre? ¿Cómo llegaron? Era ¿Y una de quién revista, fue? una revista sobre libros para niños que hacía Verónica. Y se llamaba ECARE porque viene de la etnia Pemón y quiere decir narración de hechos verdaderos, pero en su acepción más amplia quiere decir cuento. Entonces nos pareció un nombre perfecto para la editorial. ¿Y con qué libro se iniciasteis esta aventura? Con todas las narraciones indígenas, libros de aves y peces, de información, libros para colorear. Esos fueron. Y claro, y Margarita, la serie de Rimas de Adivinanza. Esos fueron nuestros primeros libros. Y la serie de indígenas, yo he leído algún artículo tuyo donde decías que tenías que dibujar y cómo lo dibujabas y cómo buscar esa identidad de ese pueblo sin caer en estereotipos. Participaste también en ilustrar estos primeros libros. Estos primeros no, yo después ilustré un cuento escrito por un indígena guajiro, pero no una leyenda. Porque yo sentí que yo no estaba en condiciones de hacerlo. Eso tenía que ser alguien de Venezuela, imposible. Lo que sí me atreví a hacer es el cuento de Miguel Ángel Husayún y Aravaca, porque era un cuento de la vida real indígena. Y con muchos detalles muy interesantes desde el punto de vista antropológico también, ¿no? Y que requería mucha investigación, que en los libros no se encontraba, entonces había que ir allá y convivir un tiempo y ver, mirar. No se podía hablar porque el idioma guajiro es tan exótico que es imposible aprenderlo así. Imposible. Entonces uno se queda callado y mira y bueno, porque era, si uno se imagina, uno está frente a un cuento que relata una vida cotidiana que no tiene nada que ver con la de uno. Entonces, si en el texto dicen, él al mediodía iba a su casa, entonces ya, tú tienes que preguntarte, ¿cómo es esa casa? No es como la mía. Entonces, ¿cómo hacen para comer? ¿De qué forma comen? ¿Cuáles son sus maneras de portarse, etcétera, etcétera? Todo hay que inventarlo desde cero. Y esto
un trabajo muy detallado. Pero a mí me encantó. Y desde los inicios, vuestro papel en la editorial ha sido el mismo o fuisteis cambiando, evolucionando? Bueno, en los inicios éramos Verónica y yo, hacíamos ¿De todo? de todo las dos. Después fue cambiando, claro, a medida que Caré se puso más grande, teníamos oficina aquí, oficina en Chile, sí fue cambiando. Pero al inicio era todo de todo. Y Mónica, hiciste ilustraciones, llegaste a... No, primero yo empecé como directora De arte. y llegué a ilustrar después. ¿Y cuántos títulos de estos 3. 354 que hay en el catálogo? Tres. Después yo hice otra cosa. Fue una etapa. Pero ella hizo Margarita, ella ilustró Margarita y La calle es libre también. Sí, son 3. Estos dos de aquí. 3 en casi 3 años seguidos, más o menos, ¿no? Pocos años. Y también en alguna de tus publicaciones leí una frase que decía, yo necesitaba abrir la mirada hacia adentro. No solamente yo, sino también los ilustradores, ¿no? Porque era una forma de vida. Si es que había acceso a medios de comunicación o los mismos textos escolares, todo eso estaba penetrado por imágenes de las comiquitas norteamericanas. No se encontraba una cara venezolana en ningún lado. Entonces llegaba al extremo que yo de un libro de texto escolar tomé una imagen que muestra la familia venezolana. Y es una familia de clase media norteamericana típica, en un avión servida por una aeromoza. Esa era la familia venezolana. Y en un libro de ciencias había un tigre, el tigre venezolano. El tigre venezolano no tiene rayas como el tigre de la India, ¿no? Sino es el jaguar, ¿no? Y entonces en los libros de ciencia ponían el tigre de la India. Llegaba al tal extremo de alienación todo eso. Entonces era importante dejar de ver hacia afuera, hacia las imágenes que venían de afuera, que no tenían nada que ver con uno. Y mirar, ¿qué es lo que tengo alrededor mío? ¿Quién soy yo? ¿No? Eso era un trabajo básico, creo, para iniciar una producción propia de libros infantiles. Bueno, y es que también Icaré surgió del trabajo en bibliotecas del Banco del Libro, donde no encontrábamos títulos que reflejaran nuestra realidad. Entonces eso fue una de las razones principales de producir libros en Venezuela que reflejaran el entorno venezolano, caribeño, latinoamericano. Y cuando por casualidad aparecían venezolanos, y que venezolanos en estos libros, era el niño con sombrerito de cocoya y un pañuelo rojo. Sí, el andino, el estereotipo andino. Y nosotros, la clase media caraqueña, que era la compradora principal de estos libros, no tenían nada que ver con eso. Nosotros vivíamos con el metro empezando a construirse con helicópteros en el aire, con trancas de tráfico todo el tiempo y este tipo de cosas. Y eso no existía en ningún lado. De hecho, perdón. No. Y yo siempre he pensado que cada ser humano necesita un espejo donde se puede reflejar, ¿no? Para afirmar su propia existencia. Algo que le diga, aquí está fulano. Sin esto, anda perdido por el mundo y no sabe quién es. ¿No? Bueno, de hecho, esto es una identidad, ¿no?, de vuestro sello también, que Sí. habéis sabido adaptar, porque si uno mira los libros que se están produciendo también ahora,
el estereotipo es de niño blanco, de clase media, o sea, hay poca diversidad en en la mayoría de libros casi diríamos, ¿no? Y había también una voluntad de diferenciarse de lo que se estaba haciendo Sí, en la bueno, literatura. porque estamos hablando del 78, había muy poco en realidad, tanto aquí en España como en América Latina no había casi nada, con la excepción de Brasil. De resto no había nada. Sí, de España venían las adaptaciones chimbos de los cuentos de los hermanos Grimm. Con las niñas con trenzas amarillas y las casitas con dos aguas y chimenea humeando. Así era. De España venía toda esa cosa, ¿no? Bueno, pero porque estaba iniciándose las líneas editoriales para niños en España también en esos años. Tampoco Estaban estaban muy empezando. avanzados ahí. Sí. Disculpen, alguien está pidiendo. ¿Qué ha cambiado en estos 40 años, Carmen Diana? En Ecaré, Sí. bueno, muchísimo. Primero, 3 sedes distintas, un equipo mucho más amplio. La manera de, bueno, eso lo puede después decir Mónica, ha cambiado el realismo en que nos estábamos centrando a un tipo de ilustración muy distinta. Un panorama donde, por lo menos aquí en España, hay muchas editoriales medianas y pequeñas muy buenas. Las editoriales grandes no han cambiado nada, que yo crea. Siguen haciendo sus libros Pero como van a antes. hacer álbumes a veces, Pero ¿no? ¿por qué? Que algunas prueban de hacer Sí, álbumes no, sí, sin sí. mucho éxito, ¿no? Bueno, todo ha cambiado totalmente, Care, eso. Ahora internacional, digamos. Y en cuanto a géneros, también, del realismo, ¿habéis ampliado géneros? Bueno, ¿O os ampliado en términos de ilustración. Los géneros que nosotros hacemos, más que todo, siguen siendo los libros de ficción para niños de 0 a 9, 12 años, básicamente. Ahora estamos haciendo más libros de información que al principio solamente la colección de los peces y las aves y los mamíferos, que eran para colorear, porque entre otras cosas no teníamos dinero para hacer libros a color y era muy caro. Entonces teníamos que hacer libros pequeños, baratos, pero ya eso no existe tampoco. No porque tengamos mucho dinero, sino porque ahora es mucho más fácil hacer libros a color. Con todas las nuevas tecnologías han cambiado muchísimo. La época La digital, manera de... ¿no? Ha cambiado todo. Y cuando os llegaba entre el público que hay hoy aquí en Barcelona, hay mucha gente que o está trabajando en el mundo editorial o le gustaría trabajar en el mundo editorial, y vosotras tenéis una experiencia consolidada en esto. Para vosotras, ¿qué es lo que hace que un libro sea publicado? Te lo he preguntado más de una vez esto, pero Y la respuesta voy aprendiendo. sigue siendo muy sencilla. Que tenga una buena historia, por lo menos para nosotros. Que esté bien escrito y que tenga unas ilustraciones buenas también. Que además unas ilustraciones que jueguen con la historia, que pueden contar un cuento distinto, pero que sigan jugando con la historia. Básicamente, para mí eso es lo que hace un buen libro. Como directora de arte, Mónica, ¿qué dirías? Bueno, que un libro sea publicable, eso primero es una decisión de las editoras. Y la ilustración, sí, lo que dice Carmen Diana, es una cosa básica que nosotros tratamos de desarrollar, que la ilustración no debe ser redundante. No tiene que contar la historia otra vez que ya está dicho en palabras. Entonces, esto significa una cooperación muy intensa entre autor y ilustrador. Porque a veces uno puede adaptar partes del texto al hecho de que hay una ilustración que lo puede hacer mucho más eficaz.
cierto tipo de descripciones, etcétera, que alargan el texto y que pueden pasar a la imagen, ¿no? Y si hay cierta contradicción, eso enriquece también el conjunto, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos con Margarita, eso era cepillar este cuento clásico a contrapelo, ¿no? Sí. Y eso habría una gama de nuevas emociones que tal vez no estaban previstas por Rubén Darío, diría yo. Y de todas estas 354 obras, ¿cuál es vuestra obra fetiche? Fetiche, Bueno, la favorita, la que más orgullosa os sentís. No se puede decir. Bueno, a mí me encanta La Margarita. mamá quiere a todos sus hijos eso. Pero Es mi favorito. Injusto. para mí Margarita es muy, muy de Caré. Me encanta el libro de oro de los abuelos, porque tiene uno de mis cuentos favoritos, el pájaro que habla, el árbol que canta y la fuente de oro. Me encanta también el perro del cerro. Hay varios, pero yo diría que Margarita es el que más se parece a Caré, La identidad. Y para mí. Para Mónica no. No sé. No conozco lo suficiente a Yacaré porque yo me fui después de 6 Pero años. de los que conoces, no importa. No puedo decir que todo lo que hicimos al inicio fue como sentando unas bases de una dirección de trabajo, ¿no? Bueno, el Los Cucuy y la cuentos Mora indígenas, también. Sí, que los cuentos empezamos indígenas son muy... a viajar con los ilustradores a la Sabana Grande. Y esta cosa era tan importante y tan característica. ¿Y cuánto tiempo os ibais allí a hacer la prospección? No mucho. Claro que era demasiado poco, ¿no? Pero era un inicio para tener por lo menos una idea de oler, ver, tocar. Que no está ahí. Lo que se El dueño de la luz es Ah, sí. un ejemplo maravilloso de... El dueño de la luz, que de salió eso de de- primero, No está ahí. que pero salió bueno. después, eso fue un paso más adelante. Yo siento Sí, que ahí se dio un paso de la observación, de tratar de registrar lo que hay, conocer, mirar, se dio el paso a una cosa más emocional. Que eso nos faltaba en la primera fase porque estábamos completamente ocupados en ver qué es lo que hay, ¿no? Y poco a poco se fue desarrollando. Y yo me alegro mucho que después que ya me haya ido, esto ha tomado ese camino hacia más expresividad, ¿no? sí, es maravilloso. Nos habéis dicho los preferidos dentro del catálogo y fuera del catálogo, algo que se te escapara y dijeras, esto que no hicimos. que no hiciste, que han Dos- hecho otros. Dos que me retuerce. Sí. Este, donde viven los monstruos de Sendak y Sapo y Cepo de Arnold Lowell. Eso hubiera querido hacerlos. Y donde viven los monstruos, cuando empezamos en Caré, todavía no lo había hecho Alfaguara. Pero nosotros no teníamos idea cómo se pedía permiso para hacer un libro así. Y Sapo y Cepo sí lo perdimos por tontos, porque se acabó el contrato y nosotros no fuimos suficientemente rápidos para pedir otra vez eso. Bueno, no solo no saberlo, la tía de Luis me contaba, Conchita Sendrera, de 99 años, me contaba que uno de sus fails, de cosa que no pudo hacer, le dio mucha rabia, fue precisamente los monstruos. ¿Ves? Y lo tuvo allí y no pudo ser también, ¿no? Y eres la segunda, claro. Sí, ese es un libro, un clásico en donde sea. El 4 de abril de 2002, cuando
que hoy está aquí entre nosotros, en una presentación de bienvenida organizada en una librería, elogiaba ya su catálogo, su caràcter multicultural i afirmava: per tant, només un últim desig, que a Caré els surtin els números i que la part dels llibres que són traduccions al castellà pugui ser ben aviat també traduïda al català, de manera que la reivindicació de la pròpia cultura en aquest món globalitzat sigui plenament compartida per veneçolans, per llatinoamericans y catalans. ¿Les han salido los números? Y le hicimos caso a Teresa, hemos hecho 35 títulos en catalán y sí nos han salido los números, es verdad. Y yo quiero decir que el día ese que Teresa tan amablemente fue a presentar a Caré en la Casa del Libro, fue mi primer contacto con la puntualidad catalana, porque se supone que íbamos a empezar a las 7 de la noche y a 6:15 no había nadie, habían como 4 venezolanos por ahí y yo decía, todo este esfuerzo que hicieron Pablo y no hay nadie, qué tristeza. A 7:10 todavía no había nadie, a 7:05, de repente, ¡fush! Pero se llenó la Casa del Libro así llena, todos llegaron puntualmente, se llenó tanto que el gerente de la Casa del Libro salió a ver de qué se trataba, si era un autor famosísimo que había tanta gente ahí. Y de verdad, los ingleses se quedan cortos con la puntualidad catalana. Muy impresionada. Bueno, este es un test que escribí hace tiempo, porque te lo quería pasar hace tiempo. Está bien. Y es un test sobre personajes de la literatura infantil con los que más te identificas o te gustaría identificar. Así que si te digo, entre Momo, Pipi o alguna de las hijas de Dr. March, ¿con quién te quedas? Pipi. Entre Margarita o la niña de la ola. Margarita, por supuesto. Esta era fácil. Entre Esmeralda, la del ogro, Úrsula, la de los 3 bandidos, o Heidi. Ninguna de las 3. Ahora me has dejado en blanco. Bueno, venga, otra. Entre el libro, creo que es de Luis, que está por aquí, La gran mamá que hace el mundo, o La señora de los libros. Tampoco, ninguna de las dos, lamento. De las dos. Entre La reina de los colores de Jutta Bauer o La oruguita Bolona. La oruguita glotona, por Glotona. supuesto. Entre Salvaje de Millie Hughes o Mowgli. Mowgli. Entre Clara que tenía la sombra de Chico o Hyper Super Jezabel. Ninguna. La mosca, el escarabajo o los 3 erizos. Los 3 erizos. El Principito o el pequeño Nicolás. El Principito. Ah, sí. ¿No me crees? Te digo que Benoit También Jacques estaría muy decepcionado. Entre Elmer o Frederick. Elmer. Pero me gustan los dos. Babar, Críctor o Finn Herman. Babar. Babar porque era uno de mis libros favoritos cuando yo era pequeño. ¿Y el tuyo, cuando eras pequeña? Nadie lo conocerá. Era un libro que yo después lo vi y me pareció tan cursi, tan cursi. Eso nos ha pasado a todos. Debe ser. Sí, no me acuerdo ni exactamente cómo era. Okay. Osito de Minarik o Winnie. Winnie the Pooh, aunque los dos también me encantan. Balcells o Nostro. Fíjate, bueno, me encantaría poder identificarme con cualquiera de esas dos gigantes. Y es más, yo a Carmen Balcells la conocí en el primer Liber
que me invitaron y yo estaba afuera tratando de ver para dónde iba, totalmente perdida. Ella no me conocía, me vio la cara de perdida, me metió en su taxi y me llevó a mi hotel. Muy encantadora. Pero como yo soy editora, pues supongo que con Úrsula Nordström me encantaría. Me ¿La encantaría. conociste? No, me hubiera encantado conocerla. ¿Te has leído el libro de sus cartas? ¿Te Sí, has ayudado? fantástico. Lo usamos en el máster, el libro de Úrsula Nordström. Las cartas que ella le escribía a todos sus autores y a los ilustradores. Si pueden conseguirlo, es maravilloso. Es lo que es editar un libro. ¿Y cómo ves el mercado editorial hoy? Hoy en día, bueno, mucho mejor aquí en España, porque hay, como dije, muchísimas editoriales pequeñas y medianas muy buenas, que está mucho más abierto al libro álbum, al libro ilustrado, que antes eso no se hacía. En Estados Unidos declinando terriblemente, en lugares como Chile, México, Argentina también, en cierta forma, un mercado buenísimo de licitaciones para bibliotecas y escolar, un mercado que está subiendo. Mucho más competencia, por supuesto. Hoy en día, bueno, cuando nosotros empezamos no había nada. Entonces, pero y ahora sí hay más competencia, lo cual es bueno. ¿Y dentro de 10 años, cómo lo auguras? Yo creo que va a seguir igual. Seguiríamos igual. Sí, bueno, quién Igual sabe, habrá más pero asiáticos. siempre está más asiáticos. ¿No? Bueno, ya de hecho Ya hay más. muchos libros que están haciendo en China, sobre Corea. todo, y en Corea, muy buenos. Y no creo que los, ¿cómo se llama? Los ebooks se van a comer a los libros para niños. No lo creo. Van a estar. Van a estar. Hasta ahora no he visto, no estoy hablando de lo que es un app, un juego, sino lo que llaman los benditos ebooks, esos libritos que salta la rana o hace no sé qué. No he visto hasta ahora uno bueno de libros para niños, en ninguna parte. ¿Y el de Wisner? Este está bien. ¿Cuál? El de Spot de Wisner. Uno. Ay. David Wisner sacó. Es uno de Ese los no lo pocos conozco. que están bien, pero sí que es verdad que es algo más difícil. Bueno, ya que estamos aquí en Petit Comité, ¿nos podrías contar alguna anécdota, no? O algún secreto de esta Les puedo contar, editorial? sí, les puedo contar. Primer secreto es que Verónica y yo, cuando nos pusieron a trabajar juntas, estábamos horrorizadas porque no queríamos trabajar juntas. No, Sí, somos algo muy- he leído de esto, somos pero no muy me he diferentes atrevido y a no quería- decirlo. Segundo secreto, cómo llegaron, por ejemplo, Ceci y Elenita y María Francisca Mayobria de Caré. Bueno, Ceci llegó, digo yo, ella dirá otra cosa totalmente distinta. Yo digo que llegó porque ella se crió en mi casa. Bueno, Elenita llegó porque ella era maestra en un colegio muy bueno allá en Caracas. Y viste los libros, creo que fue eso, que viste los libros de Caré, ¿verdad, Elenita? Los viste en algún lado. Y entonces llamó porque quería trabajar en el Caré. Pero Verónica había tenido una experiencia muy mala con su asistente editorial y se negaba, pero se negaba a tener una nueva asistente y decía que no, que no. Yo pasé semanas tratando de convencerla de que por favor por lo menos la viera, la entrevistara, y no. Yo creo que al final, creo que fue la persistencia de Elena que lo hizo, y Verónica, por supuesto, al entrevistarla, vio el potencial que tenía y la contrató. Y Pancha llegó a Ecaré porque nosotros montamos una exposición de se supone que eran de los 20 años, pero terminó siendo de los 21 años porque nosotros siempre estamos atrasadas en las cosas que hacemos. Una exposición maravillosa en un local museístico que tenía un banco con gigantografías de todas de las ilustraciones del dueño de la luz. Era así como un túnel fantástico,
con esqueletos que colgaban, con estrellas que brillaban, de todo. Ay, porque en el Dueño de la Luz el sol lo meten en una cesta, un toro, y con una luz que había en el toro. Y por alguna razón, Pancha trabajaba en el banco, en ese entonces, en toda la parte, coordinando toda la parte cultural, y no sé por qué a mí el teléfono que me quedó grabado en la memoria fue el de su casa. Y entonces cada vez que yo iba a la exposición, que generalmente era un domingo, y generalmente algo había pasado. Le quitaron la pata a los esqueletos, que se está quemando la cesta. Y yo, al quien llamaba, era Pancha a su casa para que viniera a solucionarlo. Y entonces ahora cuando ella de vez en cuando se queja de mí, me dice cualquier cosa que yo digo, bueno, acuérdate que el Caré está en tu destino, te estaba ahí esperando. Eso fue. Y les puedo contar el secreto aquí de este libro, de uno de los cuentos. Este es un libro que hizo Ibar Dacol, los cuentos de Diego y Daniela, y uno de los cuentos es sobre una mata de limones mágica, que si tú los comes te transforma en algo. Este libro lo ilustró Ibar y lo escribió Verónica. Y Verónica había sido la editora de Ibar todo el tiempo. Verónica es una editora amorosa, madre, acogedora, y ella, como escribió el libro, no podía ser su editora y le toqué yo. Y entonces Ibar estaba desesperado con el cambio de personalidad de su editora y rogaba que por favor, que Verónica volviera a editarlo. Vera no podía porque ella era la autora, y entonces Ibar se desquitó con nosotras dos. Y a mí me hizo la bruja y a Verónica la convirtió en un sapo. Con lente y todo, aquí está. Esa soy yo, la bruja. Y a ver si aquí está el sapo de Vera para que lo vea. Y aquí está Verónica Sapo, que es bonita ella. Y después Ibar también, mira, ahí está, me regaló el original de la bruja, por lo cual estoy encantada. Sí, así que cuando la lean, ahí saben que está... A nivel cromático te pareces. Claro. Muy bien.